Porque en este caso, ¿de qué vale copiar filosofías extranjeras, filosofías que de alguna manera tienen que ver con el pensamiento de regiones como Asia, Europa, Oceanía, ¿no? Que son realidades distintas, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es enfocar la ética y la filosofía desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, a partir de las condiciones histórico-geográficas e históricas del Perú. Siguiente, por favor. Bueno, no podríamos, bajo ningún punto de vista, entender algo de lo que es la ética si no la diferenciamos de la moral, ¿no? Porque muchos confunden ética con moral, ¿no? Dicen, tú eres un inmoral, y cuando usan ese adjetivo, en realidad creen que no tiene ética, ¿no? Pero eso no es así. No existe persona, individuo, ciudadano, conciudadano, compatriota, paisano, que no sea persona. O sea, pero las personas, por lo general, siempre tenemos una tradición y desde la casa, desde el hogar y desde la escuela se nos forma en ciertos valores, ¿no? Y eso es lo que se forman las costumbres. Y técnicamente en filosofía, costumbres es sinónimo de moral, ¿cierto? O sea, no puede haber una persona que no tenga moral. Esa moral puede ser negativa, puede ser una moral totalmente errónea, pero tiene una moral, ¿no? O sea, no existe personas que no tengan moral. Lo que hay que diferenciar es que más de la mitad del mundo civilizado puede pasar su vida sin entender lo que es la ética, porque hay una gran diferencia entre moral y ética, ¿no? La moral tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, en cambio la ética tiene que ver con los principios filosóficos, ¿no? Principio, como ustedes saben, la palabra principio es un término que en filosofía es clave, ¿no? Se refiere al famoso arché o arjé, como decían los griegos. Este principio funciona aquí como fundamento, es decir, como base de todo el accionar del ser humano, ¿no? El principio, por ejemplo, cuando empezamos el curso hablábamos pues de los milesios, ¿no? Por ejemplo, decíamos que Tales de Mileto debió haber comprobado que la proporción de océano, de agua, era mayoritaria a la proporción de tierra o continente, y que por lo tanto, para él, como sustancia primordial, el primer principio de todo cuanto existe es el agua. Algo así, ¿no? Ahora, si eso lo trasladamos a la conducta, a la acción, y esto es importantísimo, ¿no? O sea, una cosa es lo natural, lo físico, y otra cosa es lo social, ¿no? Que mucho tiene que ver con lo mental, con el comportamiento, ¿no? Entonces, el que hace esta división en ética muy clara es Immanuel Kant en el siglo XVIII, ¿no? Él dice que hay una razón teórica o científica y hay una razón práctica o ética, ¿no? Y lo más importante para él es justamente la razón práctica, es decir, la ética. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? En este sentido, cuando hablamos o nos preguntamos por la moral, estas son las preguntas que se corresponden, ¿no? ¿Esta persona se ha comportado correctamente, honestamente? ¿Ha respetado ciertas reglas, ¿no? ¿Esta persona ha recibido un soborno, ¿no? Y cosas así tienen que ver con la moral. Pero veamos ahora la siguiente, por favor. Las cuestiones éticas, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos, por ejemplo, de moral? Ya es una reflexión de segundo grado, ¿no? Porque nos estamos preguntando, ya no por el por qué, sino por el qué, o sea, por el fundamento. Entonces, ahí ya hay una reflexión de segundo grado, nos interrogamos por el sentido y por el fundamento de esa costumbre, de esa tradición, o sea, de esa moral. La que sigue, por favor. Bien, entonces ahora ensayemos rápidamente, ya que no lo hemos hecho al principio. Etimológicamente, la definición más gruesa que hay en filosofía siempre es lo etimológico, porque tiene que ver con la raíz de la voz, de las palabras, ¿no?
pero de ahí hay que darle el sentido, hay que interpretar, ¿no? Pero si nos atendemos a la definición etimológica, esto viene del término ethos, que significa morada, o sea, el lugar donde yo habito, y se supone que si yo habito en algún lugar, deben haber ciertas reglas de convivencia, ¿no? Mínimas. Y también hay otra parte, hay otra forma un poco ya más psicológica, digamos así, que tiene que ver con el carácter, ¿no? Con la forma de ser. Es importantísimo esto. Por eso entonces podemos ensayar, no de manera definitiva, porque en filosofía y en ética no hay nada definitivo, capaz en otros cursos sí, pero en esto no. La ética, una definición sería la siguiente. La ética es una reflexión, es decir, es un pensar sobre sí mismo, o sea, sobre mi propia acción, acerca de mi moral o de mis costumbres, ¿no? Si son adecuadas o no, ¿no? Si son vigentes, si son persistentes, si me pueden ayudar a triunfar en la vida, a mejorar, a superarme, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, estas ya son definiciones más técnicas, dadas por filósofos que han vivido, y sobre todo ambos son peruanos. En ese sentido, como les digo, ¿no? Mi interés es que desde el Perú también debemos ensayar, reflexionar la filosofía y la ética, y no copiar pues modelos europeos, europeizantes, ¿no? Dejar de ser colonia, dejar de ser colonizados por otras culturas y asumir la nuestra, la propia, que es lo más importante, ¿no? Y en ese sentido, Augusto Salazar Bondy, filósofo sanmarquino, define aquí que la ética es una investigación de los problemas relativos a la conducta humana, y que lo que interesa es justificar las acciones que hacemos a diario, sean buenas o malas, sean correctas o incorrectas. Y la otra definición también es de un filósofo peruano, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Esta última es una definición un poco más social. Dice que se trata de la convivencia, es decir, la ética nos ayuda a convivir con los otros de una manera adecuada, ¿no? Y hacer posible una vida buena, respetando las normas. ¿Para qué? Para lograr pues el bienestar, que es sinónimo de felicidad. ¿A qué sigue, por favor? No puede haber ética si no hay una persona que la encarne, y esa persona por lo general tiene que ver con la acción. La ética es una disciplina que trata de teorizar, pero sobre la acción humana. Por eso muchos le llaman la práctica, ¿no? O la praxis, ¿no? En ese sentido, ¿quiénes son personas? No pueden ser personas aquellas que por alguna razón sufren alguna discapacidad, ¿no? O sea, una enfermedad mental de repente, o algún tipo de lesión física, ¿no? O sea, no pueden ajustarse a un comportamiento. Entonces, las personas que son sometidas al enjuiciamiento ético, o sea, que se puede decir, te puedo castigar porque has cometido un error, son aquellas que a cierta etapa de desarrollo de su vida son normales, ¿no? Y los podemos juzgar moralmente. No podemos juzgar moralmente ni a los enfermos mentales, ni a los... alguien antes le decían locos, ¿no? Hoy le decimos personas con habilidades diferentes o limítrofes, pero esas personas no pueden ser sometidas o enjuiciadas moralmente, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, las características ya de Descartes, lamentablemente para nosotros nos ha faltado tiempo, ¿no? Estudiar a Descartes, el gran pensador del siglo XVII. Me parece que lo han evitado en el siglo oficial, porque un poco que a Descartes no le gustaba mucho la política ni la historia, ¿no? Y la ética tiene mucho que ver con la política y con la historia, ¿no? Me imagino que esa debe ser la razón. Sin embargo, yo recuerdo haber hecho un curso acá en Ciencias donde abordábamos el libro que Descartes hizo sobre la ética. Descartes tiene un libro de ética, ojo.
Bueno, esto de tener conciencia es lo que tiene que ver con la identidad, o sea, el yo de la persona humana, ¿no? Yo tengo conciencia de lo que soy, de dónde procedo, quién soy yo, a dónde pertenezco. El tener plena conciencia de esto es un requisito primordial. El segundo es la capacidad de discernir, es decir, de aclararme de si lo que estoy haciendo es adecuado o inadecuado, ¿no? Estar atento, ser consciente, como diría Cartesius, cierto, verdadero, es aquello que se presenta como claro y distinto a un espíritu atento. El requisito sine qua non es la atención en ética, ¿no? Ser consciente de lo que estoy haciendo. Y en tercer lugar, y a mí me parece que debería ir en primer lugar, es la libertad, que es el dominio sobre nuestras facultades de nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros somos los únicos que podemos decidir qué podemos hacer en la acción con independencia y con una libre disposición, es decir, a veces seguir la voluntad o a veces contradecir la voluntad, porque la voluntad no siempre me llega por el camino correcto, ¿no? Yo puedo desear muchas cosas, pero esas cosas que yo deseo no me conducen dentro de mi objetivo, por ejemplo, en este caso profesional, ¿no? Si yo quiero ser un ingeniero o un científico, de repente más vale tener un método, ¿no? Una disciplina, y sobre todo, en ética, ser fiel al horario que yo mismo me impongo. Porque si yo tengo un horario de estudio, por ejemplo, y fallo, lo quiebro, ahí comienza todo. Entonces yo tengo que autoimponerme, ¿no? Autolegislarme, mejor dicho, la que sigue, por favor. Bueno, la persona moral tiene que ser consciente de los principios y está sometida a la conducta, tiene que ejecutar por libre voluntad, ¿no? Esto de la acción moral tiene que ver con los actos realizados voluntariamente, ¿no? Y conscientemente, ¿no? Y ahí tenemos un pequeño esquema, ¿no? La acción moral tiene que ver con que se sabe qué hace, cómo lo hace y qué debe hacer y qué se debe evitar. La que sigue, por favor. La moralidad y los valores éticos. Acá ya entramos en un terreno un poquito más sofisticado, ¿no? La moralidad es ese orden de valores y deberes en el cual está instalado el ser personal y en contacto con el cual se desenvuelve su conducta, ¿no? O sea, todos tenemos una moralidad implícita. Nadie puede decir que es amoral. O eres inmoral o eres moral, pero no existe la persona amoral, es decir, la que no tiene ninguna moral, ¿no? La manera como una persona conduce su vida, ¿no? Los fines fundamentales a los que se plantea y los medios que elige para alcanzarlo. No cualquier medio es bueno para alcanzar el fin. Yo no puedo utilizar al otro o a los otros como medios para lograr mis propios fines. ¿Por qué? Porque ellos también son fines en sí mismos. O sea, yo no puedo instrumentalizar a los seres humanos como puedo usar una regla, usar un lapicero o un celular, que son instrumentos. No puedo tratar a los seres humanos de la misma forma, ¿no? Y eso es lo que me enseña la ética. Muy bien, la que sigue. Ahí tenemos algunos valores clásicos que ya ustedes están acostumbrados ya desde el colegio, ¿no? Por ejemplo, me parece clave la dignidad personal. Esto lo aprendimos con Rousseau. Tenemos derecho a indignarnos cuando ocurre una injusticia. Y justamente en esto consiste nuestra dignidad. El que no dejemos pasar algo injusto y que no podamos protestar porque es injusto. Eso sería no tener dignidad. Entonces, por eso este valor de la dignidad personal es muy importante. El otro, el clásico, la justicia, ¿no? Que como ustedes bien saben es bien difícil de conseguir. Aquí en el Perú, por ejemplo, ahorita hay un problema con la justicia, ¿no? Parece que los parlamentarios quieren vacar a los de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, la honestidad, ¿no? El decir siempre la verdad. A Descartes le gustaba mucho la generosidad, era muy generoso.
El respeto, bueno, buenos días, profesor. Hay algunos alumnos que cuando ya pasan el curso, cuando me paso por su lado ya ni me saludan, o sea, ya se olvidaron del profesor. El respeto nunca hay que olvidar. La integridad, la tolerancia, es una gran idea que hemos visto con John Locke, ¿no? Yo no puedo asesinar a otra persona que no comparte mis ideas. Yo no puedo violentar a una persona que cree en otra religión que no es la mía. Ese es un acto de intolerancia, ¿no? Y esa idea es la que hemos aprendido con Locke, por ejemplo, ¿no? Y la responsabilidad y el compromiso. Persona que no se compromete con su país, con su región, con su ciudad, con su comunidad, ¿no? Los griegos, ya les he enseñado yo, los griegos decían, cuando las viudas, cuando las hermanas, cuando las esposas iban a los puertos para ver que los soldados llegaban de la guerra, no preguntaban por su esposo ni por su hermano, sino preguntaban primero quién ganó la guerra. El sentido de lo colectivo, de lo social primaba en ellos, ¿no? Es muy diferente a los tiempos modernos. Entonces acá tenemos una relación: bueno, digno, justo, honesto, veraz, cumplido, abnegado. Son valores morales. Pero, ¿cuál es la diferencia con los principios éticos? Ya lo vamos a ver en la siguiente, por favor. Bueno, por lo general, a lo largo de la historia han habido estos principios, sobre todo el último, ¿no? Es el valor que nosotros vimos cuando leíamos a Sócrates, ¿no? El bien, ¿no? Decir la verdad, o sea, justicia y verdad era lo que confirmaba el bien, o sea, la bienaventuranza o la benevolencia. Una persona benevolente, ¿no? Era Sócrates. Que sigue, por favor. Y por último, damos un salto cualitativo. La época medieval, hemos sido injustos, no la hemos visto con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque vemos que en la época medieval, por lo general, la religión entra a tallar en la política. Y como hemos visto, los sabios modernos, sobre todo Maquiavelo, Hobbes, por ejemplo, creían de que los asuntos religiosos tenían que ver con la fe, pero no tenían que ver con los asuntos públicos, o sea, con la razón. Y por eso un poco que la fueron discriminando, ¿no? Entonces, cuando llega Kant, dice, ¿por qué vamos a seguir? Podemos incluir justicia, verdad, benevolencia, decir la verdad. Todos esos valores podemos sintetizarlos en una palabra: conciencia del deber. O sea, la gran diferencia entonces de la época moderna con respecto a la anterior es el tener conciencia del deber. El hecho que ustedes estén aquí hoy día es simplemente haber dado paso a esa conciencia del deber, ¿no? Esta era la última clase a la que había que asistir por deber, ¿no? Este deber tenemos que distinguirlo, ¿no? Debemos distinguir entre el deber de hacer algo y la necesidad de hacer algo, ¿no? Yo no he venido aquí por la necesidad de la nota, yo he venido aquí porque es un deber escuchar la última clase y cerrar el curso, ¿no? Ya la nota viene por añadidura, ¿no? No es lo central, la nota no es lo central, en donde el sujeto pierde control de sus actos. Lo que señala nuestro deber no siempre está de acuerdo con lo que más nos agrada. Por ejemplo, hay algunos que no les gustaría estar aquí, pero sin embargo el deber me hace que yo tengo que estar aquí, ¿no? Muy bien, la que sigue, por favor. Aquí vamos a ver un resumen. Yo le voy a pedir a la señorita Centeno, ¿no? Que lea y me interprete para que me dé un poco de descanso a la voz. Que yo deba hacer algo no equivale a que yo pueda hacerlo, ni que me agrade hacerlo, ni que me conviene hacerlo, o es útil hacerlo. Tampoco que estoy forzado a hacerlo, ni finalmente que me ordene la voluntad de alguien, sino que el deber es la exigencia de realizar una acción, exigencia que nuestra conciencia siente imperiosamente. Muy agradecido.
aplauso para la señorita Centeno, que está leyendo muy bien. Esta exigencia es algo que mi conciencia, esta exigencia es algo que mi propia conciencia siente, ¿no? Es una, mejor dicho, es una autoexigencia, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay una regla o una máxima que a mí me conviene porque yo he tenido éxito. Por ejemplo, de repente hacer ejercicios en la mañana antes del desayuno me pone bien para que en el día... Esta exigencia, esta regla, yo puedo tratar de que los demás, o sea, la sociedad, también tomen como ejemplo esto que para mí me sirve como autoexigencia, también podría servir para los demás. Eso se llama imperativo categórico y es algo subjetivo, ¿no? O sea, porque depende del sujeto. Por primera vez, el sujeto tiene la posibilidad de plantear una ley que sea válida para todos. Puede que no se cumple, puede que alguien que no me haga caso me diga, no, yo sigo durmiendo hasta las 9 de la mañana, yo no me levanto a las 6 a hacer ejercicio. Puede haber, pero eso no implica que yo mismo me autoexija para que los demás puedan también beneficiarse, así como me beneficio yo, ¿no? Muy bien. La que sigue, por favor. Y estamos en la parte un poco dura, porque hablar de fundamentos siempre es algo duro. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y ética? Que la ciencia se hace la pregunta y procura responderse con un porqué, ¿no? El porqué tiene que ver con las razones o las justificaciones que yo doy para ese conocimiento. Pero en el caso de la ética se pregunta por el qué, por el fundamento, ¿no? O sea, el ejemplo que yo he puesto es el del celular, ¿no? O sea, al científico lo que le importa es que el celular funcione, marque la hora, calcule bien, programe mis citas, todo, ¿no? Funciona. Entonces, pero al filósofo lo que le interesaría es ver que las piezas internas, ver de qué está hecho. No le interesa solamente de cómo funciona, sino de qué está hecho. Y esa es la filosofía, ¿no? Tiene que ver con el fondo de las cosas, ¿no? Y entonces, ¿por qué algunas cosas son obligatorias y otras no? ¿Por qué, por ejemplo, un tutor académico, o por qué, por ejemplo, un médico que está en su día de descanso, día domingo, lo llama el paciente y tiene que acudir? Porque hay un código ético implícito. Si no fuera médico. Igual que hay un código de ingenieros, ¿no? O sea, nos guiamos por códigos éticos, ¿no? Y es muy importante. Sería un mal médico aquel que, teniendo un paciente y lo llame de gravedad, no asista y prefiere irse a la playa, ¿no? Ese sería un médico que no cumpliría pues con su función, ¿no? Ya. Como una posible respuesta diremos que el fundamento de ciertas acciones particulares son necesarias y obligatorias. Yo podía haber dicho, conversábamos con el delegado, con la autoridad, de terminar el curso, ¿no? Y ya no hacer esta última clase, pero yo sentía una exigencia, ¿no? Esta exigencia era que era necesario decir algo sobre las éticas contemporáneas y de eso se va a tratar el fondo del asunto, ¿no? La que sigue, por favor, antes de que se cansen. Si hay alguna pregunta, por favor, no tengan ningún temor de levantar la mano, ¿no? O sea, si hasta ahora hay alguna duda o algo por aclarar, hay que levantar la mano, nada más. ¿Por qué? Porque la filosofía es un diálogo. ¿O qué cosa hacía Sócrates cuando andaba por las calles dialogando con la gente? ¿Acaso él se entraba a un auditorio o entraba a un salón a dictar clases? No. Hablaba con la gente, como se dice, face to face, cara a cara, ¿no? Y eso era hacer filosofía antes, ¿no? Entonces, así, de la misma manera hemos tratado de hacer en el curso eso, ¿no? ¿Qué hace que una acción se ofrezca como una exigencia a realizarse? El ejemplo que yo puedo poner es el ejemplo que puso un diario de circulación nacional
hace muchos años, cuando yo tenía la edad de ustedes, me gustaba leer los periódicos. ¿Y qué pasó? Apareció en primera plana, ¿no? Bus interprovincial se cae a un abismo y mueren 80 personas. Se dijo, ¿80 personas? Me comencé a leer la noticia y resulta que había uno que había logrado sobrevivir, que era un soldado que había sido entrenado en sobrevivencia y regresaba después de los 3 meses a visitar a su familia. Como había sido entrenado para sobrevivir, salió y se puso en una roca. Pero los que se estaban ahogando en el río, porque el bus cayó al río, gritaban, pedían auxilio. No necesitó pensar mucho, ni teorizar mucho, se arrojó al río y sacó a un sobreviviente. Y luego escuchó más gritos y volvió de nuevo, sacó al segundo. No contento con esto, volvió a la tercera vez, pero ya la corriente también lo arrastró a él y también él falleció. La pregunta es, ¿quién le exigió hacer esa acción? ¿Quién le pidió? ¿Qué es lo que lo movió a realizar esa acción? ¿No? Y eso es lo que está ahí, ¿no? Su propia conciencia, su autoexigencia, ¿no? Nadie le dijo, tú vas a ser millonario si tú salvas a una persona. Nadie le puso de por medio algo a cambio para salvar, ni él mismo pudo salvarse. Esas cosas ocurren en la realidad. Por eso el fundamento no está ni en el placer ni en la utilidad, sino en la acción misma. Por eso este soldado es considerado héroe nacional, ¿no? El deber no puede estar fundado pues en nada exterior a la acción misma, a los efectos provechosos que de ella se deriva, ni tampoco a factores puramente subjetivos como el placer, la inclinación, el interés, etcétera, etcétera. Voy a ver cómo voy, porque si no me voy a extender mucho y yo no quiero cansarlos. Más bien quiero que esta clase sea ágil. La que sigue, por favor. Disculpe que esté sentado porque he venido parado en el bus. Nadie me daba asiento. Eso falta de respeto, ¿eh? Este es el gran problema. Si nosotros sabemos que en la física, en la química, en el mundo fenoménico, descubrir las leyes, porque nadie inventa las leyes en la naturaleza, se descubren, ¿cómo puedo hablar yo de una ley moral? Si justamente la moral tiene que ver con la acción humana y la vida social. Y ustedes saben que la vida social es una convivencia que se hace por mutuo acuerdo. O sea, hay un contrato social donde las personas deciden formar determinada comunidad o sociedad para protegerse, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí no puede haber pues, no es la misma ley que la ley física, ¿no? La ley moral tiene otra naturaleza y eso es lo que tenemos que aclararnos aquí, ¿no? Esta ley moral, por ejemplo, Kant la llama imperativo categórico, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en las últimas clases. Cuando un acto es bueno, cuando tiene en sí mismo el valor de la bondad, nuestra conciencia siente la exigencia de realizarlo y por eso se nos presenta o impone como un deber. No sé, podríamos poner ejemplos y ejemplos sobre esto, ¿no? Mi madre nunca pisó la universidad. Me atendió bien, sí, pero ella no sabía distinguir en qué cosa era el imperativo categórico ni nada por el estilo, ¿no? Y sin embargo, sabía lo que era el bien. ¿Cómo es eso? ¿Acaso yo necesito ir a la universidad, formarme para saber lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es adecuado? No. Es algo interno, es algo propio de la persona, ¿no? En ese sentido, sigue por favor. Estamos con una cuerda floja. Cuando le pedí a una alumna que me ayudara a hacer esto, me dijo, profesor, yo me siento así. Pero con la ética yo le digo, tú puedes ser como ese trapecista, ¿no? Un trapecista. Vivimos, en realidad nosotros en el mundo de hoy, estamos viviendo en una época muy parecida a lo que está en la figura, ¿no? Una época en que no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a venir en el futuro, ¿no?
De la noche a la mañana, el año 2019, yo me preparaba a dictar mi clase sobre ética y política, y de un momento a otro, todas las universidades del sistema del Perú cerraron sus puertas, menos la UNI. Todas, particulares y públicas, cerraron sus puertas, menos la UNI. Y yo, que era un nativo digital, que nunca me gustó entrar al aula virtual, tuve que aprender rapidísimo a tener que dar las clases virtuales. Y 2019, 2020, no paramos. Y ese es un mérito de la UNI, ¿eh? Es un mérito. Bien. Estamos como una cuerda floja. Podríamos decir que de repente Hume pueda tener razón, ¿no? Que no sabemos si el sol saldrá mañana. Y sin embargo, nos preparamos siempre para el mañana, ¿no? O sea, por el hecho de que no haya esa seguridad, sin embargo, esto no quiere decir que nosotros no nos preparemos para el futuro, ¿no? Entonces, el bien moral exige cumplimiento de nuestro ser como personas, y cada uno de los actos que realizamos, por ejemplo, la acción buena, es aquella que nos lleva y tiende a llevarnos a eso que Rousseau ya nos enseñaba en el famoso discurso sobre la desigualdad entre los hombres, a perfeccionarnos cada día. Cada día debe ser un desafío para ser mejores, ¿no? Aprender algo nuevo, perfeccionarnos, ¿no? Y yo creo que la clase de hoy va en ese sentido. Lo que sigue, por favor. Y ahí, yo no estoy de acuerdo cuando la señorita me hizo es que yo no uso muy bien el PPT, me puso un Kant muy juvenil y hasta simpático. En realidad Kant no era nada de eso, ¿no? Ustedes saben que Kant nació con el pecho hundido hacia adentro, era un jorobado, ¿no? Tenía dificultad de respirar inclusive, no sé cómo diablos vivió más de 70 años, pero dejemos ahí a Kant. Lo importante en Kant es que, a pesar de ser un gran científico, a la edad de los 40 años, leyendo a Rousseau, cambió de objetivo y comenzó a tratar la ética bajo la misma forma como trataba la ciencia, ¿no? Porque Kant conoce muy bien la teoría de la gravitación universal y la física y la matemática de su tiempo, ¿no? Pero dijo, la matemática y la física son para los académicos, ¿no? Para la gente que va a saber de esa materia, pero ¿qué hay de los demás? De aquellos que nunca llegan a la universidad porque tienen que trabajar mañana, tarde y noche para poder mantener una familia, ¿no? Entonces, Kant dijo, Rousseau lo sacó de ese sueño de seguir siendo un académico y trató de preocuparlo por los problemas ético-políticos, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Es una cosa muy curiosa que, a pesar de que él plantea el principio del deber, nunca se olvida de lo bueno. Y por eso aquí está la definición de buena voluntad, ¿no? No es que Kant niegue la buena voluntad, sino que la sintetiza en su concepción del deber, ¿no? Dice, ni en el mundo, ni fuera del mundo es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Por eso es muy importante esta frase, ¿no? Porque alguien podría decir, Kant plantea la teoría del deber y niega la justicia, la bondad y todos los otros valores. No es así. Lo que trata de hacer Kant es asimilar y sintetizar todo ese conocimiento ético en una sola máxima, ¿no? Obra de tal manera que la máxima de tu acción se convierte en ley universal. Ese es el imperativo categórico. Sigue, por favor. Y ahí tenemos las tres formas. Hay algunos alumnos que se han torturado tratando de leer y aprender esto, ¿no? El imperativo categórico, que es la ley moral, ¿no? Dice, quiero que alguien lea, no sé, un voluntario o voluntaria. A ver, las señoritas que están de moda, ahorita su delegada, que no le he visto varias clases, yo no sé qué, pero su delegada. ¿Apellido?
despacio nomás, porque cada uno vamos a entrar en un diálogo. No es un monólogo, es un diálogo. Ética autónoma, imperativo categórico. Actúa solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universalidad. Actúa como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad, en ley de la naturaleza, cientificidad. Y actúa de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre con un fin y nunca con un medio, humanidad. Immanuel Kant. Parece que fueran, las tres parecen que fueran sinónimas, o se parecen, ¿no? A mí me gustaba más, yo he puesto, en el libro aparece obra, pero a mí me parece que mejor traducción es actúa. Entonces le cambié, ¿no? Entonces digo, actúa, o sea, tiene que ver con la acción. Solo según una máxima, que es la tuya, por supuesto, que es lo que te conviene a ti, tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne esa máxima tuya en ley universal, o sea, que los demás puedan seguirla también. Y eso se llama el de universal. La segunda, obra, como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad en ley de la naturaleza. Tiene que ver con la ciencia. O sea, que esa ley que tiene que parecerse a una ley científica. Y aquí viene también el problema, ¿no? Y la tercera es la que se hace más conocida, sobre todo para los derechos humanos, ¿no? O sea, nadie puede quitar la vida a otra persona. Desde la Revolución Francesa los derechos humanos son fundamentales, ¿no? Y Kant fue el que ayudó a construir esa idea, ¿no? Dice, actúa de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca como un medio, o como un mero instrumento, ¿no? Esta parte es importantísima. Todo ser humano, yo diría que Kant piensa que todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Aquí no hay que yo soy rico, poderoso, y por ello soy autoridad, soy rector, soy decano, y por eso algo más. Eso no va para Kant. Para Kant todo ser ciudadano tiene el mismo derecho y vale igual que todos los demás. Esa es la idea, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí vamos a pedir que alguien nos interprete humanismo. Ahora sí, un caballero, un delegado que le guste el curso. A ver, muy bien, ahí levantó la mano. ¿Apellido? ¿Cómo va? Ahí tiene. Hola, unos. Acá tenemos para los alumnos. Tú vas a ayudar a que los que quieran preguntar se expresen, porque aquí le van las notas ya. Ahora sí, lee, por favor. Lee e interpreta, ¿no? Ajá. Humanismo es la concepción de la vida que supedita todos los fenómenos de la producción a los valores y fines más altos de la persona humana. Humanismo es exigir que la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, y que la producción individual y colectiva sea un instrumento para realizar la justicia social, no se convierta en un medio para dominar, rebajar o aniquilar a los hombres. Ya según lo que entendí, la idea de humanismo es que te funcione para todas las personas, o sea, para mejorar a la humanidad en ese sentido, y no más una cuestión personal, ¿no? ¿Qué te parece eso que dice que la economía debe estar al servicio del hombre? ¿Es algo verdadero o no? ¿O la economía debe estar al servicio para algunos, o para ciertas personas? Cuando dice al servicio del hombre se refiere más en general, ¿no? A todos los seres humanos. Cuando dice al servicio del hombre es para todos, que debe ser para todos. Entonces creo que sí, debe ser para todos, porque de forma individual siempre se tiende a
otra pregunta con respecto al humanismo. Había una parte que lamentablemente por motivo de tiempo no terminamos de leer, que fue el discurso sobre la desigualdad entre los hombres. Después de la presentación, al inicio, Rousseau dice: de todos los conocimientos humanos, de todas las ciencias, la ciencia más importante es la ciencia de lo humano, y sin embargo es la menos estudiada. Esto es cierto, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos ciencia si no es para mejorar lo humano? Y sin embargo, la gente hace ciencias como aprendiz, como ese aprendiz de la máquina, que tú le enseñas a la máquina y la máquina hace, sigue haciendo de una manera monótona. Tiene un nombre que se me acaba de ir. Pero esa forma es la que hay que sustituir. No podemos seguir repitiendo errores del pasado, ¿no? O sea, aquí lo importante es que la economía tiene que estar al servicio del hombre. Y todas las ciencias deberían estar al servicio del hombre y de la humanidad, ¿no? Y entonces lo que hace este curso es tratar de ver cuáles son las tendencias, cuáles son las interpretaciones acerca del humano, ¿no? Porque percátense ustedes que ha habido épocas, como por ejemplo la de Maquiavelo, la de Hobbes, la de Locke, que dicen que lo importante es hacer un contrato social, y ese contrato social debe salir de los individuos sociales en común acuerdo, o sea, debe partir de la sociedad. Pero también hay otra concepción que dice que la ética, o sea, la convivencia, debe salir de la propia razón humana. Y la razón humana es la cosa mejor repartida del mundo, porque todo lo que son normales la tenemos. O sea, uno parece ser más social y el otro parece ser de repente más mental, pero si yo reflexiono, veo que ambos son muy democráticos, ¿no? Porque uno pide a cada uno su consentimiento para firmar un contrato social adecuado, pero cuando alguien dice, válete de tu razón y aprende a pensar por cuenta propia, también veo que eso incluye a todos los seres humanos. O sea, también es social. Solo que la manera de abordar es desde óptica distinta, por supuesto, ¿no? O sea, y todo esto tiene que ver con humanismo. Es importante saber de que hay pueblos que en el pasado no se consideraban, los individuos que vivían no se consideraban seres humanos, ¿no? Es el caso del Perú y de México, ¿no? De que los nativos, hoy le llamamos indígenas, los naturales, no eran considerados seres humanos, ¿no? Eran considerados bárbaros, eran considerados de otro tipo de personas. Y eso es lo que hoy día tenemos que superar, ¿no? O sea, no puede existir discriminación de ningún tipo por racismo, por haber nacido, qué sé yo, en una comunidad altoandina o haber nacido en una comunidad de la selva. Por eso yo no soy menos que un ciudadano que ha nacido en Lima, ¿no? Eso es lo que tenemos que igualar con la política. La que sigue, por favor. Muy bien, y ahora sí, para no aburrirlos. Este rostro parece un rostro juvenil, pero todo el mundo sabe quién es, ¿no? Porque está ahí el título, también dicho sea de paso. Vamos a entrar de lleno ya a las corrientes éticas, porque estamos en el último cuarto de hora, la última media hora, porque solo tenemos permiso hasta las 12. Y vamos a tratar de hablar más o menos de algunas escuelas éticas importantes, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX, los anglosajones, los británicos, ¿no? Se preocuparon mucho por la ética. Cosa que no ocurrió aquí en el Perú, por ejemplo, que hay algunos que no se preocupan para nada de la ética, ¿no? Sin embargo, Wittgenstein, que era un ciudadano austriaco, él
Él era austriaco, pero anteriormente los europeos, alemanes, austriacos, ingleses, todos eran europeos, casi no había mucha diferencia. Bueno, él estudia en Oxford y se gradúa con una tesis que inmediatamente le publican como un libro ya. Mejor dicho, él hace un libro y no necesita sustentar la tesis, porque el propio libro habla por él, ¿no? Cosa que no ocurre aquí, ¿no? Aquí tenemos que preparar un trabajo de investigación, sustentarlo, ¿no? No, él escribió el libro y los académicos que revisaron el libro dijeron, pero este es un libro brillante, ¿no? Él no necesita sustentar nada. Y lo nombraron doctor PhD en filosofía, ¿no? Su nombre es Ludwig Wittgenstein, ¿no? Y su libro Tratatus Lógicos Filosóficos. Para los que siguen matemáticas o ciencias físicas, es muy importante Wittgenstein, ¿no? Ahí está en el número 2, porque estas éticas analíticas se dividieron en varias corrientes o tendencias. Una de ellas es el intuicionismo de George E. Moore, la otra es la ética como lo indecible, que es la que sostiene Wittgenstein. Una tercera, siguiendo mucho a Rousseau, es la de Ear, describe Ayer, el emotivismo, y la versión norteamericana, porque Ayer es inglés, es la de Stevenson, también el emotivismo, ¿no? Ellos parten de la reflexión rusoniana. Y por último, un neocantiano es Hare, que es un británico también, que habla del prescriptivismo. Bueno, aquí son 5 escuelas y se supone que lo que deberíamos haber hecho es dividirnos en una escuela cada uno y ver qué cosa más o menos sostiene cada una de ellas, ¿no? Pero vamos a hacer una síntesis rápida, ¿no? Moore, por ejemplo, dice que la ética, o sea, para que tú puedas captar lo bueno, que se supone es la ciencia del comportamiento, radica en hacer cosas buenas, tienes que intuir. La intuición es lo más inmediato, o sea, tú tienes que... Hay algunas personas que nunca van a ver lo bueno, siempre van a acercarse más a lo malo que a lo bueno, ¿no? Pero Moore cree que lo bueno se capta por intuición. Es lo más inmediato. Es como decir 7 más 5 es igual a 12. Yo no necesito demostrar, sino puedo intuirlo, ¿no? El caso de Wittgenstein es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque Wittgenstein cree que la ética no es parte de la ciencia, sino es parte de la metafísica. O sea, que está más allá de la ciencia. Y todo aquello que está más allá de la ciencia no se puede decir. O sea, el lenguaje, tendría yo que apretujar el lenguaje y tratar de hacer que ese lenguaje represente algo que es indecible. O sea, yo no puedo darle la mano a lo bueno, yo no puedo apretar el número 3 y abrazarlo. De la misma forma yo no puedo apretar y abrazar lo bueno. Está a ese nivel, según Wittgenstein, ¿no? Las cuestiones éticas, como la bondad, la justicia, la verdad, son indecibles, no se pueden representar mediante un lenguaje común. Pero esto no quiere decir que Wittgenstein estaba contrario a la ética, ¿no? Wittgenstein era creyente y creía en la ética, pero que no era algo científico. Por otro lado, los dos emotivistas, tanto Ear como Stevenson, creen que la base de la ética está en las emociones, en lo que tú sientes. Sí. Si tu mamá te dice no te conviene esa pareja porque me parece que es mala, pero a ti te emociona, tú sientes que sí es buena, ¿qué es lo que importa? ¿Obedecer a tu mamá o obedecerte a ti? Stevenson decía obedecerme a mí, pues, porque es la emoción que yo siento, ¿no? Algo así. Las emociones son la base de toda conducta ética. Y por último, el prescriptivismo, que me dice, como su nombre lo indica, prescribir significa haber reglas previas para poder realizar. Esta escuela es muy importante para los colegios profesionales.
todos los colegios profesionales, inclusive los ingenieros, tienen un código de ética. Y este código de ética se elabora mediante esta escuela prescriptivista, ¿no? Ahora sí, dejamos de lado a los británicos y pasamos ahora a los europeos. El que está fumando la pipa, desde ya era un fumador, ¿no? Y sin embargo, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, porque se hizo famoso porque, como era tan buen escritor y escribía novelas, le dieron el premio Nobel de Literatura, pero él rechazó. ¿Quién rechaza el premio Nobel? Porque ustedes saben que el premio te permite vivir una vida muy cómoda, ¿no? Sin embargo, Sartre, Jean-Paul Sartre, Éticas existencialistas, ¿no?, sufría de estrabismo, o sea, era un virolo, ¿no? O sea, tenía un ojo más... se cayó de un árbol de joven porque era muy travieso. Y resulta que este señor ganó el Nobel, pero reflexionaba de la siguiente manera: ¿cómo yo voy a recibir un premio Nobel si yo siempre he criticado, cuestionado y fustigado la sociedad en que se vive? Sería algo como que no ser coherente, ¿no? Si yo estuviera de acuerdo con la sociedad en que se vive, entonces yo recibo muy bien el premio Nobel, ¿no? Pero él, como no estaba de acuerdo, rechazó el premio Nobel. Pero esto lo hizo más famoso todavía a Sartre, ¿no? Hoy en día, inclusive Vargas Llosa, el único premio Nobel que vamos a tener de aquí generaciones, ¿sabes? Porque no veo por ahí ningún otro que se le aproxime, ha escrito un libro sobre Sartre. Dice que Sartre ha sido su profesor en la Universidad de Vargas Llosa, ¿no? Va a escribir un libro. Y ha escrito, ya lo publicó inclusive, ¿no? Y un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. O sea, el hombre es un proyecto por hacer. Todos los días nos estamos haciendo como humanos. Cada día es un proyecto. Cada día que pasa, ponemos una piedrita a nuestro proyecto de vida. ¿Qué es lo más importante? No es la naturaleza humana. Lo más importante es el aquí y el ahora. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Ahorita qué estamos haciendo? Poniendo una piedrita, pues, en nuestro futuro, ¿no? O sea, tratando de aprender las escuelas éticas, como en este caso, existencialistas. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores? Que las otras afirman la esencia, o sea, un principio esencial, ¿no?, del cual se basa el comportamiento ético. Pero para Sartre ese principio es esencial. La existencia precede a la esencia. Por lo que lo más importante es el presente. No es ni el pasado ni el futuro, sino el presente. Eso es lo que dice Sartre, ¿no? Y para eso hay que leer. Inclusive llega a decir que el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Cuando nosotros sabemos que la libertad es un valor preciado, pero él dice que el hombre está condenado a ser libre porque, quiera o no, su decisión es importante, ¿no? Y a veces va a tener que tomar decisiones terribles, ¿no? Como por ejemplo abandonar a la mamá. Si hay una guerra, abandonar a la mamá y él ir a luchar por su país, tiene que decidir, o deja a la mamá o va a luchar por su país. Y eso es una decisión arriesgada. Yo diría arriesgadísima, ¿no? Y esas decisiones son las que conforman la vida de un Sartre. Y por eso dice, estamos condenados a ser libres. Bueno, y la otra ética que la he dejado para después porque es más dura, tiene que ver con Platón. Ustedes saben que Platón, pues, es el padre de la filosofía, ¿no? No es cierto que tal sea el padre. Platón es el que ha escrito libros enteros sobre filosofía, ¿no? Y entonces ahí tenemos a Max Scheler, que tiene ese libro, el puesto del hombre en el cosmos. Creo que me han puesto mal el título. El puesto del hombre en el cosmos. ¿Cuál es el puesto del hombre en el universo? ¿Qué papel juega? ¿Es un infinitesimal? ¿O tiene una decisión? O sea, ¿la vida de un ser humano tiene algo que ver con el curso o devenir del universo?
Esa es la gran pregunta que se hace Scheller en esta ética axiológica, ¿no? Y luego Hartmann, que es mucho más duro, pero todos ellos, ambos, tanto Scheller, que es un magnífico escritor, como Hartmann, se basan en las ideas éticas de Platón. La que sigue, por favor. Las escuelas, una de las escuelas éticas que podría resolver los problemas, por ejemplo, que estamos pasando hoy día, por si alguien dice, bueno, ¿cómo resolvemos el problema del país? Serían las éticas procedimentales. El nombre viene de procedimientos, ¿no? O sea que se supone que hay un método, un procedimiento para resolver el conflicto. Y tenemos ahí a Apel, que es un profesor alemán, Jürgen Habermas, que hoy día lo consideran el mayor filósofo vivo, porque tiene como más de 90 años, pero todavía está vivo, y el engreído de los norteamericanos John Rawls, que ya falleció hace algunos años, ¿no? Ambos han trabajado tanto a Rousseau como a Kant, pero han trabajado profundamente, ¿eh? Y han construido teorías sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, Habermas cree que la única forma de resolver los conflictos es a través del diálogo, y él tiene un procedimiento, porque el gran problema del diálogo es que pueden haber pueblos que no hablan la misma lengua, y entonces ¿cómo resolvemos el problema? ¿No? La gente que vive en Loreto perfora los pozos de petróleo, y cuando se va a hablar por qué lo hicieron, no hay cómo entenderse o comprenderse. Habermas tiene una manera de poder resolver ese tipo de conflictos. Habría que investigar ahí, ¿no?, la ética del discurso. Y además Habermas también tiene una teoría sobre la democracia, ¿no? Él dice que esa democracia en donde uno va a votar cada 5 años para elegir un mal gobernante, eso no sirve. Tenemos que aplicar una democracia deliberativa, una democracia que confronte ideas, que delibere y que saque acuerdos. No esa democracia que nos mete en multa por no ir a votar. Eso es algo ridículo para Habermas, ¿no? O sea, Habermas está en Europa ahorita muy vigente. Y el otro es Rawls, que ha elaborado una teoría de la justicia siguiendo a Platón y siguiendo a Kant y a Rousseau, ¿no? ¿Por qué? Ustedes no se imaginan el peso que tiene en Estados Unidos, más que el poder ejecutivo, el peso que tiene el poder judicial. Se debe a esto, al estudio de la justicia, ¿no? Los norteamericanos son muy respetuosos de la justicia, ¿no? Y él tiene una forma muy parecida a la hipótesis rusoniana del buen salvaje, del hombre en estado de naturaleza, ¿no? En esa hipótesis que diría, ¿no?, ¿cómo habría sido el hombre que vivió pues primitivamente los primeros años de la civilización, cuando no había todavía civilización? De la misma forma, Rawls se plantea también una hipótesis parecida para poder abordar el tema de la justicia. Bueno, no voy a entrar en más detalle porque no me va a alcanzar tiempo. El otro gran importante es un filósofo egipcio nacionalizado británico que se llama Al-Adlair MacQuinterry. Él nos habla del florecimiento. Él cree que MacQuinterry, la búsqueda de la vida buena es un volver al pensamiento greco-romano, sobre todo greco o griego, y tiene que ver con un nuevo florecer. Es una teoría bastante interesante. Los otros, pero el más interesante, a mi modo de ver, para los problemas del Perú, es este filósofo canadiense Taylor, John Taylor, que tiene un libro que se llama Identidad y Bien. ¿Por qué es importante Taylor? Porque de alguna manera ataca un problema que es clave para los peruanos, el problema de la identidad. ¿Qué somos como peruanos? ¿Qué hemos sido? ¿Qué vamos a hacer en el futuro como peruanos? ¿Qué es ser peruano? ¿Cuál es nuestra condición?
¿Por qué? Porque si una persona define bien su identidad, la dignidad está garantizada, ¿no? Una persona que no permite que su identidad sea ninguneada o sea marginada, es una persona digna, y eso es lo importante, ¿no? Taylor hace un estudio profundo de las comunidades, sobre todo de países sudamericanos. Es un filósofo muy importante, me parece igual que Arguedas. Arguedas y Vallejo hay que leerlos, por favor. Mariátegui, Vallejo y Arguedas son pilares de nuestra cultura. El que no lee a Mariátegui, Vallejo y Arguedas va a querer irse al extranjero y después va a tener que venir como el profesor Montoya a dar pena aquí al Perú. O sea, porque si yo soy un personaje exitoso, si yo triunfo en Europa, me quedo en Europa, pues no, ¿qué hago viniendo al Perú? Por eso es que hay que leer a Vallejo, hay que leer a Arguedas y hay que leer a la edad de 21 años tuve, no sé si la mala suerte, de ser elegido regidor de una comunidad, de un distrito. El periodo duraba 3 años, 21, 22, 23, 20, a los 24 años yo estaba totalmente defraudado. ¿Por qué? Porque entendí de muy joven que la política era ese toma y daca, ¿no? O sea, yo te doy y tú me das. La política no puede reducirse al toma y daca, ¿no? O sea, a usted lo nombramos regidor de comercialización y de gastos. Oiga, ¿de gastos? Vinieron todos los proveedores a mi mesa, pero vinieron no solamente con el producto, sino con la coima. Yo a los 21 años, 22 años, yo no podía aceptar ese tipo de toma y daca, ¿no? Entonces yo salí totalmente deprimido de ser regidor a esa edad, a la edad de 21 años, ¿no? Por eso les digo, si no leemos a González Prada, a Mariátegui, a Víctor Andrés Belaúnde, a Aya de la Torre, a Jorge Basadre, que son los que de alguna manera narran lo que ha ocurrido en la historia del Perú, no vamos a amar al Perú. Es como los griegos, ¿no? Los griegos, si no leían la Ilíada, no eran griegos, eran bárbaros, ¿no? Y ustedes han visto, cuando leíamos la Apología, que Sócrates decía, ¿no? Se comparaba con Aquiles, el de los pies ligeros, el mayor héroe de la guerra de Troya. De igual manera, nosotros tenemos que conocer nuestra historia, así al revés y al derecho, para poder amar a nuestra patria, ¿no? Y después de que terminé de ser regidor, me ofrecieron irme a Inglaterra a una beca. Preferí quedarme en el Perú. No importa que sea ser pobre, pero ¿por qué? Porque hay que ser coherente con lo que uno quiere, ¿no? Si uno ama su país, estamos aquí para trabajar por él. Por eso yo tengo mucha ilusión que en el futuro estas nuevas generaciones como las de ustedes vamos a formar una nación, una sola nación integrada. Nosotros somos una nación que tiene la peculiaridad de ser heterogénea. O sea, hay diferentes naciones, pero eso no quita que podamos unirnos en una sola gran nación, en una plurinación, ¿no? La unidad de la nación peruana. Eso es lo que tenemos que conseguir para el futuro, si no, no vamos a mejorar. Bueno, dejemos a McQuinter ahí durmiendo el sueño de los justos y pasemos ya al final, porque ya creo que el rector, la autoridad nos va a votar a las 12 en punto, ¿no? Y nos quedan solo 15 minutos. Muy bien, hasta aquí no hay ninguna pregunta, no se les ocurre nada. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Sí, a ver, anota tú sentido, apellido. Estamos en el momento de decir algo porque ya faltan solo 15 minutos porque aquí nos cierran el canal, como se dice. Profe, usted planteó de que Montoya, ¿por qué no se quedó en Europa? Pero usted habló de que hay que ser nacionalista y aportar al Perú. ¿Por qué estaría mal? Fue a Europa y volvió para aportar al Perú. O sea, no entendí esa idea. Puede ser un desliz mío, pero el otro día me invitó, me dijo que me iba a entrevistar
a principio del ciclo, pero hasta lo estoy esperando, ¿no? O sea, por ahí vamos mal. Ahora de entrada también me ha entrevistado, me dice que me va a llamar, pero ojalá, ¿no? Ese es uno. Dos, me parece que Montoya sabe bastante de física nuclear y yo creo que es uno de los mejores científicos del Perú, pero no conoce la historia del Perú, no conoce la filosofía del Perú, no conoce la política. O sea, es un científico especializado, pero que le falta integrarse a los otros conocimientos, porque yo sé que él tenía el proyecto de formar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero ¿por qué no lo logró? Hay algo que falta ahí. Proyecto político, proyecto histórico, hay algo que falta, porque no se puede formar un instituto de ciencia y tecnología solamente con el conocimiento científico-tecnológico, hay algo más, ¿no? Cuando yo, puede sonar a broma, el primer día de mi gestión de regidor a los 21 años, me senté, me dieron una oficina, ¿no? Con una mesa grande, así como esta, ¿no? Y entonces me pidieron, va a venir el presidente de un mercado, que quiere hablar con usted. Entra la persona con una pierna de res, así de este tamaño. Una pierna de res, y me pone en la mesa, así. Señor regidor, ese es para usted. ¿Cuál era su pretensión? ¿No? Ya se imaginan ustedes, ¿no? Luego viene ¿cómo se llama? Luego viene, le estoy contando anécdotas de mi vida, luego viene los camiones que recogen basura requieren pues cambio de llantas, cambio de accesorios, ¿no? Viene el proveedor, pero no solamente viene con el producto, sino viene con una bolsa. A la edad de 21 años, ¿ustedes creen que yo iba a aceptar ese tipo de toma y daca? En la vida, ¿no? Y por eso, más que bien, sigo siendo profesor aquí en la uni, ¿no? Bueno, atención. Estamos en el final. Este señor, lamentablemente, ha muerto hace unos días. Creo que hace un par de meses ha fallecido. Gianni Vattimo. Yo pensaba visitarlo cuando viajé a Europa. Estaba cerca, ¿no? Porque él vivía cerca de Milán, esta es Turín, la ciudad donde murió Nietzsche, ¿no? Ustedes saben cómo murió Nietzsche, ¿no? Totalmente fuera de sí, abrazando un caballo, ¿no? O sea, le pregunté, ¿pero por qué abrazaba un caballo? Él había planteado el superhombre. ¿Qué es eso de el superhombre? Con la idea de superhombre, no era el Superman. Nietzsche lo que planteaba es que el hombre culturalmente debe ser superado. El hombre actual debe ser superado culturalmente por otro hombre de una cultura superior. Eso es lo que planteaba él, ¿no? Y para eso se necesitaba un carácter fuerte, tener una moral de señores, no de esclavos. Pero andando por las calles de Turín, en una tarde lluviosa, un carruaje se atasca y el caballo pues no puede sacar, y entonces el cochero le comienza a dar golpes al caballo, ¿no? Con un palo para que camine, ¿no? Y Nietzsche entra en crisis, abraza al caballo para que no lo golpee, no lo siga golpeando, y ahí pierde la razón. Así vive 10 años en estado vegetal, ¿no? 10 años. Pero como ustedes pueden ver, no era porque simplemente él pensaba que el superhombre iba a ser el Superman. Él quería una nueva tabla de valores y buscaba un hombre culturalmente superior a este hombre nihilista que vivimos en estos tiempos de total desesperanza, ¿no? Y para eso, el mejor estudioso de Nietzsche, uno de los mejores, ha sido este señor, Gianni Vattimo, ¿no? Que plantea la ética débil de Vattimo, penúltimo está ahí, ¿no? La ética débil, Vattimo con doble T, no se olviden. Ha venido varias veces al Perú. Pero, ¿qué es lo que plantea él? Él dice que los relatos o los metarrelatos de las ideologías pasadas, como por ejemplo del liberalismo o del socialismo
o del nazismo o del fascismo ya pasaron de moda. Él dice que los tiempos que vienen son épocas de, no de fuerza, sino de pensamiento débil. Débil significa que no tenemos por qué ponernos a pelear o a luchar y matarnos entre nosotros. La guerra ya no debe existir, ¿no? Más o menos esa es la idea de este Gianni Vattimo. Dicho sea de paso, es un pensador católico cristiano, porque ustedes saben que en Italia la influencia del cristianismo es muy, muy fuerte, ¿no? El otro que es importante, bien importante, porque ha venido hasta 3 veces a San Marcos, es Rorty, Richard Rorty. Él plantea una ética pragmática. La palabra pragmática procede del verbo pragma, que significa acción, y él cree que la ética tiene que ser una acción útil, ¿no? O sea, yo no puedo ponerme a hacer ética por puro gusto o simplemente porque me da la gana, sino que tengo que conseguir una utilidad, ¿no? Es una ética utilitaria. Este Rorty es muy interesante porque hace muy buenos estudios sobre los modernos, sobre todo sobre Locke, sobre Hume, ¿no? Es un gran estudioso, pero lo que no me gusta de él es que critica a Heidegger. A ver, ¿cuánto de tiempo tenemos? Retrocede hasta donde están Sartre. 6 minutos. Ya. Ahí ustedes ven la palabra Heidegger, ¿no? Ontología, dice, ¿no? Muchos filósofos, sobre todo peruanos, desde la escuela donde yo he estudiado, consideran que Heidegger es el mayor filósofo del siglo XX. Es un filósofo muy técnico, hay que adentrarse a su filosofía, pero Rorty, que es el filósofo que lo cuestiona, ¿no? ¿Por qué lo cuestiona? Porque Heidegger, cuando era joven, para ser rector de la Universidad de Berlín, había que tener la anuencia del que estaba en el poder. Y en esa época el que estaba en el poder era Hitler. Y entonces por el hecho de que Heidegger tuvo una posición, se acercó al régimen nazi, por eso que Rorty lo fustiga terriblemente, ¿no? a Heidegger. Pero cuando tú lees Ser y Tiempo, para nada hay nazismo. No, es un libro que no tiene nada que ver con la política nazi, ¿no? Pero bueno, y el otro bueno pues es Rorty, ¿no? Rorty y Heidegger son quizás los más interesantes filósofos actuales, ¿no? Que tienen que ver también con la ética, ¿no? Y terminemos, ahora pasa la última. No, todavía no, ahí. Jonas es un filósofo judío. Ahora no sé qué estará pensando después de que hay tanta matanza en Gaza. Jonas es un filósofo judío que plantea el principio de responsabilidad, porque dice que estamos contaminando el mundo. Tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el clima y todas estas cosas, y que debemos cuidar el ambiente, pues. No debemos maltratar el ambiente. Y ética de la alteridad tiene que ver con la relación con nosotros, ¿no? El saber reconocer en nosotros lo que somos nosotros mismos, ¿no? Y con esto creo que ya nos quedaría solamente algo para las preguntas, ¿no? O sea, volvamos al principio para hacer un recuento de las éticas contemporáneas y con esto terminaríamos. A ver, vuelve de nuevo a analíticas, por favor. Ahí tenemos al famoso Ludwig Wittgenstein. Lamentablemente murió por próstata. En ese tiempo no había mucho, murió joven. Quizás es uno de los más grandes pensadores del siglo XX, ¿no? Ludwig Wittgenstein, ¿no? Intuicionista, Moore, Wittgenstein, Earth, Stevenson y Harry. Trabajar a ellos es una pasión, ¿eh? Sobre todo yo recuerdo que me torturaba con Moore, porque Moore tiene un libro que se llama El concepto del valor intrínseco. Era un pequeño folleto, ni siquiera un libro, y nadie entendía Moore, ¿no? Wittgenstein
Es muy interesante porque el que le prologa el libro es el famoso matemático y premio Nobel de Literatura Bertrand Russell, que es uno de los más grandes genios del siglo XX. Él le hace el prólogo al libro de Wittgenstein. Por eso este Wittgenstein es realmente increíble, ¿no? Ahora ya tenemos, no hay que olvidarse entonces, una escuela es la analítica. ¿En qué consiste esta analítica? Analizar el lenguaje ético y ver si hay sofismas o no sofismas, o sea, si hay palabras que no tienen sentido. O sea, la escuela analítica es como una terapia, tiene una labor terapéutica. Es como someter a un paciente. Ustedes saben que cuando tú entras a un médico, el médico ya te está observando desde que entras. Él ya más o menos, hasta cuando tú caminas, tú te sientas y comienzas a hablar, él ya más o menos está sacando en cuenta qué es lo que tienes, ¿no? Es un terapeuta. Así es Wittgenstein, ¿no? Por eso los analíticos tienen que ver con el análisis del lenguaje ético. La siguiente. Los axiológicos tienen que ver con el análisis de los valores éticos. Y los existencialistas tienen que ver con el punto de vista del proyecto del ser humano del presente, ¿no? No les interesa mucho el futuro ni el pasado, el presente. Sí. Las éticas procedimentales buscan resolver problemas o conflictos. Las éticas sustancialistas quieren volver a la época clásica, pues a la época de Platón y Aristóteles. Las éticas contemporáneas le llaman, ¿saben por qué le llaman contemporáneas? Porque según ellos estamos en la época de la posverdad. Y en la posverdad ya no hay verdad, pues. Toda cosa que pretende ser verdad es relativa, depende del punto de vista. ¿Qué es lo que existe entonces? Meras interpretaciones. Eso es lo que existe. Entonces estamos viviendo la era de la posverdad. Algunos le llaman posmodernidad. Estamos después de la modernidad, posmodernidad. ¿Qué era lo que caracterizaba la modernidad? El pensamiento fuerte, un pensamiento que quería ganar hegemonía política, cultural, ¿no? Hacer de los británicos o de los alemanes las naciones poderosas del mundo, ¿no? O de los rusos, los soviéticos en ese entonces, ¿no? Por eso que vino la Guerra Fría, ¿no? Pero para una ética postmoderna, contemporánea como la debatimos, eso ya no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la forma de cómo eliminar la violencia y la pugna por quién es más fuerte. Que todos somos ciudadanos del mundo y que todos debemos vivir en paz y en armonía. Bueno, hasta aquí, yo ya estoy con la hora porque creo que ya están viniendo visitantes de otros cursos. Yo lo que les pediría es, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, estaría gustoso en responder. Desde ya les agradezco su participación. Creo que todos van a tener un buen fin de fiestas, ¿no? Y yo no sé si hubiera alguna duda o algo por aclarar, y si no, daríamos por terminado esta clase, no sé si magistral, porque el decano me dijo, no, magistral no es de clase final. Bueno, yo digo, este es un punto de vista, no puede ser final, pero también puede ser magistral. He tratado de dar una visión de las escuelas éticas contemporáneas, al menos nombrarlas, y ver cuál es el fundamento que a través de la historia ha podido producir esta diversidad de escuelas éticas que hoy en día vivimos, ¿no? Y con eso les agradezco mucho. Si no hubiera ninguna pregunta, daríamos por concluido nuestra... Hay una pregunta, muy bien, me alegra mucho. ¿Cómo te veías? Ya. Usted Con toda habló, confianza. sí, usted habló sobre el imperativo categórico, lo cual versaba de cumplir el deber por el deber. Pero había otro imperativo que mencionaba Kant también, algo que hacía como contraposición, ¿recuerda? Sí. Él contraponía el imperativo hipotético al imperativo categórico. El imperativo hipotético era aquel que se hacía por algún interés.
¿no? Por ejemplo, si un cristiano quería ganar el cielo y estar al lado de Dios, tenía que amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si no, ¿cómo va? ¿No? O si un comerciante rebaja los precios porque sabe que va a tener más compradores, no sería eso algo ético, ¿no? Eso sería algo interesado también. O sea, lo interesante en la distinción de imperativo hipotético con respecto al imperativo categórico es que el imperativo categórico es totalmente altruista. No busca ningún interés particular, sino simplemente realizar lo bueno. Y eso es todo, ¿no? No sé si he dado con tu respuesta. Muy bien, te agradezco mucho. Había ahí otro alumno, ha pedido, entonces eso lo vamos a hacer. Creo que hay algunos que quieren tener muy buena nota, a ver. Volviendo a Kant, yo siempre he tenido una duda de, usted dice que el hipotético imperativo categórico es lo que guía la ley moral de Kant, ¿cierto? Pero yo considero, y discrepo en eso, que no hay acción desinteresada. Así yo hago una acción altruista, la acción me va a devolver aún así, por ejemplo, satisfacción. Y así yo no lo quiero, entonces me causa controversia ese imperativo categórico porque yo considero que no existe acción desinteresada. Ya, ese es un punto de vista. Entonces, pero esto tiene que ver con la diferenciación de ética autónoma y heterónoma, ¿no? La heterónoma, como la que tú planteas, toda acción siempre tiene un interés. En cambio, la autónoma, que es la de Kant, dice que la autónoma se funda en la libertad. En cambio, en el heterónoma no habría libertad. O si le habría, sería una libertad restringida. Pero como te digo, son puntos de vista, ¿no? O sea, por ejemplo, Rorty estaría por la heterónoma, no por la autónoma, ¿no? Y Sartre, yo creo que más se acercaría a la autónoma, porque ¿cómo va a desechar pues, el premio Nobel si es un dinero que me va... ¿Por qué Vargas Llosa ha vuelto al Perú a morir? Porque tiene pues el premio Nobel que le dura, ¿no? Y puede vivir bien, ¿no? Y tranquilo. Y no va a haber otro Nobel de acá a 20 años, ¿eh? Así que no sueñen que los Nobel están a la vuelta de la esquina, no. Cuesta mucho ser un Nobel, en realidad. Ahora, yo siempre he reflexionado, ¿por qué hemos ganado un Nobel, no hemos ganado un Nobel de física y hemos ganado un Nobel de literatura? Leyendo la historia, y sobre todo la historia inicial del Perú, o sea, estoy pensando en los comentarios reales, por ejemplo, de Garcilaso. Garcilaso, por ejemplo, dice, el Inca Garcilaso, dice, la característica primordial de los peruanos, o sea, de los incas, es que saben contar cuentos y fábulas. O sea, los peruanos tenemos un don especial para la fabulación. Yo creo que Vargas Llosa dice que cuando estaba en cuarto año de secundaria y quinto año de secundaria, leyó Los Tres Mosqueteros. O sea, cerca de 1000 páginas. Porque Los Tres Mosqueteros son varios tomos, ¿no? Y termina con uno que es el Vizconde del Bagredone. Siendo solamente un colegial, ¿cómo pudo leer tanto? Eso es lo que no lo entiendo. Pero solo así se puede ganar el premio Nobel, ¿no? O sea, ser fabulador, ser narrador, saber contar cuentos. ¿Por qué? Porque la historia, antes, los que tenían memoria, los que querían guardar la gloria del imperio de los incas, tenían que tener memoria. Esa memoria entraba la fábula y la realidad. Por ejemplo, la famosa fábula de la piedra cansada, ¿no? Que lloró sangre. Pero eso creo que mejor lo voy a contar ya en el próximo semestre. Porque ya los que quieren ir llevando de repente el curso, pero esto es o los que quieren... Aquí debería haber un curso de epistemología, filosofía de la ciencia. No solamente debería haber un curso de ética y filosofía política, sino también un curso de epistemología. Y eso tiene que ser una exigencia de ustedes, ¿no? Y ahí podríamos hablar por qué la fábula de la piedra cansada tiene razón de ser. Y además podríamos saber por qué esa piedra lloró sangre. Es todo un desafío, ¿no? Yo te agradezco tu pregunta. No sé si hay otra. Ahí hay otra, miren. Anota, por favor. Yo no pensé que iban a haber tantas preguntas.
Yo esperaba más bien que me visite el rector, pero no viene. Profesor, 12:17, ya no llega ya. profesor, yo quería preguntar acerca de que, bueno, pues, por ejemplo, para lograr entendernos los libros de la ética kantiana se necesitaba todavía entender una terminología muy compleja y me preguntaba si para las éticas contemporáneas también la terminología tal vez también es muy compleja o de qué otros filósofos nos tenemos que basar su terminología para lograr entenderla. Muy buena pregunta. El prejuicio que tienen los filósofos es la idea del sistema. O sea, ¿cuál es ese prejuicio? Tratar de explicar toda la realidad y para eso tienen que organizarse en un sistema, ¿no? Donde no quede nada fuera. O sea, ¿qué le digo? Ciencia, ética, arte, historia, antropología. O sea, tienen que armar todo un sistema para entender el mundo. Y esa era la dificultad. Entonces los filósofos construyen categorías, o sea, conceptos, para poder explicar esa totalidad, ¿no? El más difícil de todos, y el que no hemos hecho, es Hegel, por ejemplo. En Hegel, en la fenomenología del espíritu, que así se llama su libro, tú vas a poder ver ese esfuerzo que hay por tratar de entender la totalidad del mundo. O sea, no solamente la comprensión del individuo Hegel, sino ese individuo en el mundo. Y eso es lo complejo. O sea, ahora, hay filósofos que no tienen esa idea de sistema. Por ello te doy un consejo, por ejemplo, leer a Ortega y Gasset, el famoso filósofo español, que es un gran novelista y sobre todo un gran escritor. Te sería muy bueno, porque él sí se hace entender. Por ejemplo, tiene un libro, ¿qué es esto, la filosofía? Que es muy interesante. Tú puedes comprender rápidamente ahí qué es esto, la filosofía, ¿no? Pero si tú lees a Heidegger, que dice qué significa pensar, te pierdes, porque Heidegger es muy técnico, ¿no? Habría que estudiar filosofía ya como carrera, ¿no? No sé si hay alguien más. Allá atrás, apellido. Dale tu apellido para que te anoten. Apellido. Sí, te conozco, eres del aula C. No, levanta para arriba. Profe, me preguntaba acerca de Kant, ¿no? Hay una parte donde Kant habla del máximo y que dice que todas las personas deben seguir un máximo tal que esa acción sea universal, ¿no? Y bueno, a lo que me refería era que ese universal deben ser para todas las personas, ¿no? Kant dice que todas las personas pueden seguir, es universal y bueno, todos serían, digamos, correctos, ¿no? En el accionar. Mi cuestión era justamente esa, que lo universal es en realidad universal, o sea que cualquier persona siguiendo ese acto del máximo creado por una persona, o sea, lo pueden seguir cualquier tipo de persona, ¿no? Sí, ese es el peligro y la principal crítica que se le hace de Kant, es tratar de universalizar su filosofía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como hay culturas diferentes, ¿cómo vamos a tratar de forzar a todos que piensen como piensa Kant, ¿no? O sea, el imperativo categórico tendría que ser una ley moral universal, válido para todos. Y eso suena un poco a... el término sería un eurocentrismo. ¿Por qué? Porque Kant es alemán, es eurocéntrico. Por eso yo siempre en clase he dicho, vamos a estudiar la filosofía europea, eurocéntrica, occidental. Pero si no sabemos nuestra historia, si no sabemos quiénes han sido nuestros pensadores, va a haber una incoherencia. Por ejemplo, yo puedo leer a Kant, pero también puedo leer a Garcilaso o a Mampo de Ayala, ¿no? Puedo leer a Basadre, puedo leer a Víctor Andrés Belaunde o a Aya de la Torre. O sea,
no sé si la desgracia en el Perú ha sido que no ha habido filósofos, sino ideólogos. Y los ideólogos, por lo general, me parece que no se han puesto de acuerdo y realmente hoy día no tengamos muy en claro cuál es el norte del país. Lo que sí tenemos en claro es que como una nación heterogénea que somos, debemos tratar de buscar la unidad de esa heterogeneidad. Porque solo así podríamos estar en el concierto de las naciones. Entonces ahí habrían diferentes máximos. ¿Cómo? En ese sentido habrían diferentes máximos dependiendo de la cultura. Claro, o sea, sí, claro. O sea, sin negar la particularidad de cada región, tratar de ponernos de acuerdo en lo común, en lo que nos beneficia. Por ejemplo, el canon, que es un problema económico, ¿no? ¿Por qué Ancash tiene más canon que Puno, o que Cusco, o que Apurímac, ¿no? Y cómo lo utilizamos, ¿no? O sea, ponernos de acuerdo en cosas sustanciales, ¿no? Y también en la lengua, en el lenguaje, la educación intercultural, es un problema. Yo recuerdo cuando yo enseñaba en la Cantuta, porque no hay universidad donde no haya enseñado, al menos pública, habían 5 alumnos que eran becados, que eran de la Amazonía, eran chipío, no hablaban español, y el curso que les imponía era filosofía. No entendían nada de la filosofía. Profesor, la filosofía está en los árboles, decían. Los pájaros tienen un lenguaje, hablan, se comunican. Y entonces es importantísimo que uno pueda establecer un puente, un diálogo con esos pueblos para poder unificarnos como nación. Si no, estamos perdidos. Por eso que no resolvemos los problemas. Yo creo que ya el tiempo nos está ganando, porque ya nos están viniendo a controlar. Pero yo te agradezco tu pregunta, tu pregunta es clave. Ya, profe. Bueno, sin más que decirles, les deseo la mejor Navidad, aunque así, petróleo, ahí el petróleo, sí. Una pregunta, pásale el micro. Una pregunta de petróleo, además él es investigador del equipo de investigación de Ordinaria, ya que los de ciencia no quisieron ser, pero... Más que nada busco una reflexión. Es más o menos con respecto a un análisis político, ¿no? Más o menos en vista que, bueno, tenemos una concepción bastante negativa de la parte política, ¿no? O sea, cuando decimos que nos vamos a meter a política, decimos nuestros padres o personas que nos recomiendan, ¿te vas a meter a política? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Crees que es correcto? Vas a entrar en corrupción, ¿no? Esa es una concepción que pues los políticos de una u otra forma han mostrado, ¿no? Un cierto grado de costumbres aprendidas que han tenido pues tras anteriores personas enfrente de estos cargos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la reflexión ética que reciben estas costumbres de estas personas en cuanto a su moral, ¿no? La moral que de cierta manera ha sido pues aprendida y normalizada en ciertos puntos en el país. Pues yo dudo mucho que de humanistas no tengan mucho, porque no buscan este beneficio máximo a la población, pues buscan su beneficio propio. Entonces, esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la reflexión ética de este aspecto? Y la segunda es, ¿cuál sería el tiempo, o habría algún tiempo para que se pueda producir este cambio de moral en estos personajes, en estas personas públicas, políticas? Lo último me parece más difícil. Lo primero sí me parece un poco fácil, porque podría apelar a la famosa tesis que lo mencionamos en clase, ¿no? Del amor de sí y el amor propio, ¿no? Rousseau cree que en ese afán de que el hombre se perfeccione, o sea, mejore,
se parte siempre del amor de sí, que no es otra cosa que el amor a todos, porque de alguna manera todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Pero conforme vamos avanzando a la civilización, nos gana el amor propio, ¿sí? Que es el egoísmo, ¿no? O sea, tratar de luchar por nuestro propio interés, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, como el mismo Rousseau decía, tratar de buscar una voluntad general, que tiene que ser política, de que los que gobiernen para la mayoría, o sea, no gobiernen para ellos, gobiernen para la mayoría, para el pueblo, como se dice, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, como decía Rousseau, ¿no? Y por ahí estaría la respuesta a tu primera pregunta, ¿no? Con respecto a la segunda, tú me dices, ¿cómo haríamos para que esos políticos cambien, ¿no? O tal vez ¿cuál es el tiempo, ¿no? O hay esa posibilidad de cambiar la moral de estos personajes, ¿no? Sí, va a demorar por lo menos 2 a 3 generaciones. O sea, según Ortega y Gasset, cada generación de más o menos de 30 años, ¿no? Pues por eso es que yo apelo siempre, ahora, porque en el Perú, con la edad que tengo, yo he vivido casi todos los regímenes, ¿no? Por ejemplo, hoy día están devolviendo FONAVI, que es un dinero que a nosotros que trabajábamos, y yo en ese tiempo trabajaba en tres lugares, me descontaban en los 3 lugares el FONAVI, ¿no? Después de 40 años lo están devolviendo. Pero la pregunta es, ¿acaso nos pidieron consultarnos a nosotros para que puedan tomar ese dinero? Para nada, ¿no? Y nos están devolviendo una deuda después de 40 años. Y cuando yo veo en la televisión, veo al señor anciano, pero va con su hijo, porque ya no puede ni firmar. No sé si me entiendes. Entonces las cosas en el Perú se han manejado mal porque no nos han pedido ningún consentimiento para hacer política. Los que han llegado al poder han hecho política y han hecho lo que les dé la gana, ¿no? Por eso es importante tomar la idea de Habermas, que dice democracia deliberativa. Toda acción que se va a hacer en el futuro lo debemos deliberar, lo debemos dialogar, debemos tener reuniones y acordar de una forma democrática. Y ese es el futuro. Muchas gracias. Ya muy bien. Con eso terminamos. Yo les agradezco mucho. Y, por favor, una foto final para acordarme de ustedes y no olvidarnos. No sé si podríamos subir todos acá. Primero uno acá y otro abajo.